Si yo le preguntase a diferentes predicadores que hayan pasado por este púlpito, incluso por otros púlpitos, ¿qué texto elegiría para predicar? Un domingo, un jueves, un sábado en los jóvenes. Permitidme que dude mucho que por voluntad propia y por gusto eligiera el texto que vamos a tener en esta tarde. Es un texto que es duro, es desagradable, pero es la misma palabra de Dios que cualquiera de los evangelios, cualquiera de los salmos o cualquier otro libro de la Biblia. Y lo bueno que tiene predicar un libro de manera consecutiva y de manera expositiva es que nos aseguramos de no saltarnos ni un solo versículo de todo el consejo de Dios. Así que preparemos nuestros corazones. Pidámosle a Dios que, como cada vez que se abre las Escrituras, que sea Él el que nos hable por medio de su palabra y que use su palabra, como hemos orado, para seguir modelando, para seguir transformando nuestras vidas conforme a su santa, justa, buena y soberana voluntad. Si queréis acompañarme a Oseas capítulo 9, hoy terminaremos el capítulo que empezamos en la última ocasión, y vamos a leer los versículos del 10 al 17. Oseas capítulo 9, versículos 10 al 17. Leo en la versión de las Américas, y dice así la palabra del Señor. Oseas capítulo 9, versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a vuestros padres. Pero fueron a Baal peor y se consagraron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Como un ave volará de Efraín su gloria, no habrá nacimiento, ni embarazo, ni concepción. Aunque críen a su hijo, se los quitaré hasta que no quede hombre alguno. Sí, ay de ellos cuando de ellos me aparte. Efraín, según he visto, está como Tiro, plantado en pradera hermosa, pero Efraín sacará a sus hijos al verdugo. Dale, oh Señor, ¿qué les dará? Dales matriz que aborte y pechos secos. Versículo 15. Toda su maldad está en Gilgal, allí pues los aborrecí. Por la maldad de sus hechos los expulsaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son rebeldes. Efraín está herido, su raíz está seca, no darán más fruto. Aunque den a luz, yo mataré el fruto de su vientre. Mi Dios los desechará, porque no le han escuchado y andarán errantes entre las naciones. Hasta aquí la palabra del Señor. Si recordáis, cuando empezamos Oseas capítulo 9, vimos en los primeros versículos, en los versículos 1 al 9, que el pecado no era gratis. Vimos 3 pérdidas de Israel como consecuencia del pecado. Si os acordáis, Israel perdió su prosperidad material, Israel perdió su comunión con Dios y ya fue hasta lo más profundo del abismo y perdió su moralidad. Y en nuestro texto de hoy, Oseas capítulo 9, versículos 10 al 17, vamos a ver 2 pérdidas más de Israel como consecuencia del pecado. 2 pérdidas de Israel como consecuencia de su pecado. En los versículos 10 al 14 y también el versículo 16, veremos que Israel perdió su fecundidad. Israel perdió su fecundidad como consecuencia del pecado. Y en los versículos 15 y 17 veremos que Israel perdió su tierra como consecuencia del pecado. 2 pérdidas de Israel como consecuencia del pecado. En primer lugar, Israel perdió su fecundidad. Si os dais cuenta, el texto que hemos leído mayormente es Dios el que está hablando, aunque Oseas en 2 ocasiones aparece y da su aporte, como veremos. Y Dios comienza usando 2 analogías para hablar del pueblo de Israel que nos demuestran el deleite que Dios tiene en su pueblo, o que Dios tenía en su pueblo. El versículo A comienza diciendo: como uvas en el desierto hallé a Israel. Y yo os pregunto, ¿es normal encontrar uvas en el desierto? No, no es normal encontrar uvas en el desierto. Es importante trasladarnos al contexto de la época, porque yo me puedo imaginar ir por el desierto a día de hoy en un vehículo, en el Rally Dakar,
O me puedo imaginar en el desierto, en un viaje organizado, en camello, terminando la noche tranquilamente en un hotel. Pero en aquel entonces ir en el desierto no tenía nada que ver. Ir en el desierto era algo duro, era difícil e incluso podía ser mortal. Así que imaginaros la escena. Imaginaros a alguien que va por el desierto bajo el sol ardiente, con sed, agotado, y de repente, sorpresa, se encuentra un lugar en el que hay una vid con uvas dulces y refrescantes. Esto produciría a la persona tanto sorpresa, no es normal encontrar uvas en el desierto, como deleite en disfrutar de la dulzura de esa uva. Y Dios está usando esta metáfora no solo para decir que Dios se deleita en su pueblo, que lo está diciendo, sino que también nos habla de la elección del pueblo, ya que Dios encontró uvas donde normalmente no hay uvas. Dios encontró deleite en un pueblo que no era para nada deleitoso. Dios decidió escoger a este pueblo no porque era mejor que ningún otro pueblo, sino por el puro afecto de su voluntad, y decidió amarle, decidió bendecirle, al punto que se deleitaba en él, tanto como alguien que va por el desierto muriéndose de sed, muriéndose de hambre, y de repente encuentra esas uvas en medio del desierto. Sigue diciendo el versículo 10, como las primicias. Reina Valera traduce como la fruta temprana de la higuera, en su primera cosecha había vuestros padres. La época normal de la cosecha de las higueras era julio y agosto, pero había algunos higos que salían a finales de mayo, a principios de junio, que eran considerados como algo muy preciado, ya que eran difíciles de conseguir, eran delicados, eran sabrosos y le llamaban fruta temprana o primicia. A mí hoy día me hablan de higos, bueno, pues vale, no me dice mucho. Pero nuevamente, tenemos que trasladarnos a la época en la que está escribiendo el escritor. En aquella época, en aquel contexto, las primicias de la higuera, el fruto temprano de la higuera era algo muy apreciado. Era algo delicioso, era algo delicado, era algo especial. Dice Isaías 28:4. Y la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil será como el primer higo maduro antes del verano. ¿Y cómo es ese primer higo maduro, esa primicia, esa fruta temprana antes del verano? Dice, el cual uno ve y tan pronto está en su mano se lo traga, dice el profeta. Es algo deseable, es algo deleitoso. Otro profeta, Miqueas, capítulo 7, versículo 1, dice, ¡ay de mí! Porque soy como los recogedores de frutos de verano, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Israel era para Dios como ese fruto deseado, delicado, deleitoso. Pero muchas veces encontramos un pero en la Escritura y decimos los benditos peros de la palabra. En este caso es un maldito pero. Versículo 10 sigue diciendo, pero fueron a Baal peor. Antes de entrar en la tierra prometida, el pueblo de Dios peca en Baal peor. Podéis leer esta historia en Números capítulo 25. Israel está en Sitín, los israelitas comienzan a prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales le incitaban a hacer sacrificios, a hacer comida, actos de adoración para esos dioses falsos. Y la historia sigue, Dios le da instrucciones a Moisés de que tiene que matar a aquellos que se han prostituido con otros dioses, pero lo más triste aquí no es el castigo de Dios. Lo más triste aquí es que el pueblo de Dios, el cual ha sido guiado por Dios hacia la tierra prometida, el cual ha visto las maravillas de Dios, deliberadamente rechaza a Dios. Deliberadamente elige las prácticas abominables a las que le incitan las mujeres de Moab, pero ellos deciden pecar. Tanto físicamente se prostituyen como espiritualmente. Pero fueron a Baal peor. Y sigue diciendo el versículo, y se consagraron a la vergüenza, y se hicieron tan abominables como los que amaban. Aunque Reina Valera traduce se apartaron para vergüenza, la expresión se apartaron en el original tiene un sentido más fuerte. No es meramente alejarse de algo,
No es meramente echarse de un lado de algo o de alguien, apartarse para... No. Aquí tiene la connotación de pacto. Por lo que una mejor traducción es se consagraron a la vergüenza. No solo se apartaron para cometer actos pecaminosos, sino que se consagraron a esos actos. Hicieron pacto con esos actos abominables. Algunos comentaristas dicen que vergüenza hace alusión a un nombre de una deidad local, lo que sería el equivalente de Baal en aquella zona, el dios cananeo de la fertilidad. De manera que se consagran a ese dios, aman esa vergüenza y como consecuencia de ello dice que se hicieron tan abominables como lo que amaban. Se hicieron tan vergonzosos como la vergüenza a la que se consagraron. Recordemos, Baal no solo era el dios de la fertilidad de los campos, no solo era el dios del trueno, de las lluvias, sino que también era considerado como el dios de la fertilidad sexual. Por eso en los cultos de Baal se practicaba lo que ellos llamaban prostitución sagrada. Sagrada para ellos, pero abominable a los ojos de Dios. Ya vimos algo de esto en Oseas capítulo 4. Si recordáis, los versículos 13 y el principio del 14 dicen: ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos, los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras neras cometen adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. La prostitución cúltica, la prostitución sagrada, era algo normal en estas prácticas. Y de la misma manera que en la última ocasión, cuando empezamos este capítulo de Oseas, vimos que debido a que la nación depositaba su confianza en Baal para que les prosperase sus cosechas y Dios como respuesta maldice la fertilidad de sus campos, ahora ante la confianza que pone el pueblo en Baal, en los Baales, en que le dé fertilidad física, Jehová les responde maldiciéndoles con esterilidad. Dice el versículo 11: como un ave volará de Efraín su gloria. La gloria de Efraín, nuevamente, no hay acuerdo. Algunos comentaristas dicen que la gloria de Efraín hace referencia a Dios. Como un ave, Dios volará de Efraín. Otros dicen que la gloria de Efraín hace referencia a la fertilidad de la nación, a la fecundidad de la nación, y que hay un juego de palabras, ya que Efraín significa fecundo o doblemente fructífero. Dice Génesis 40, versículo 50, que le nacieron a José 2 hijos antes de que llegaran los años del hambre, los que dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y dice el versículo 52 de Génesis 41, que al segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. De manera que podía ser un juego de palabras de fecundo, doblemente fructífero, y la fecundidad, como una ave, ha salido volando. Realmente las dos interpretaciones se pueden fusionar perfectamente aquí. ¿Por qué? Porque Dios es la gloria de su pueblo, eso está claro. Y Dios fue quien les bendijo con fertilidad, con fecundidad. Dios promete a Abraham: tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Samuel hace muy poquito lo explicó muy bien y muy claro con la historia de José, cómo el pueblo de Dios en 215 años pasa de Abraham, a 70, sin contar las mujeres, los niños, y luego en 430 años pasan de 70 a 600.000, sin contar las mujeres y los niños, aproximadamente 2 millones. Dios les bendijo con fertilidad. Pero ahora Dios les anuncia que esa fecundidad se va a ir de ellos como un ave que marcha volando. Y como consecuencia, versículo 11 sigue diciendo: no habrá nacimiento, no habrá embarazo, no habrá concepción. Dios sigue cumpliendo las maldiciones pastales del Antiguo Testamento, Deuteronomio 28 y 18. Si me obedecéis, os bendeciré. Llegamos a Deuteronomio 28, consecuencias de la desobediencia. Dice Deuteronomio 28, 18: maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo. Maldice tanto la fertilidad física como la de la tierra. Dice: maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Mismo capítulo, versículo 62: y quedaréis pocos en número.
aunque erais multitud como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Porque no obedecisteis al Señor tu Dios. La gloria de Efraín se fue volando como un ave. La fecundidad que Dios le había bendecido con ella se fue volando como un ave. Versículo 12, aunque críen a tu hijo, se los quitaré hasta que no quede hombre alguno. Dios no solo iba a traer infertilidad, sino que además en el caso de que alguna mujer diese a luz, se quedaría sin ese hijo. De una u otra forma Dios se lo quitaría. Y sigue diciendo el versículo, sí. Ay de ellos también cuando de ellos me aparte. El pueblo se había apartado de Dios tras los Baales, buscando fertilidad en sus tierras, buscando fertilidad en sus cuerpos, pero ahora es Dios quien se iba a apartar de ellos y ay de ellos. Ay de ellos porque dejarían de estar bajo la mano protectora de Dios y dejarían de recibir las bendiciones de Dios. Ay de ellos cuando Dios se apartó y vinieron las naciones invasoras. Deuteronomio 28, 41. Dice, tendrás hijos e hijas, pero no serán tuyos, porque irán al cautiverio. Pero también hay de ellos cuando Dios se apartó de ellos y les dejó a su propio pecado. Porque si acudimos a la historia, uno de los ritos paganos en los que el pueblo de Israel participó fue el de sacrificar a sus propios hijos a esos dioses. Ay de ellos, ay de nosotros, si Dios se aparta y nos deja riendas sueltas a nuestro pecado. Dice Deuteronomio 32, 25, afuera traerá duelo la espada, y dentro el terror, tanto al joven como a la virgen, al niño de pecho como al hombre encanecido. La espada, la muerte, vendría de fuera de los invasores, pero también de dentro, de sus prácticas paganas. Ay de ellos, porque Dios se apartó de ellos. Versículo 13. Efraín, según he visto, está como Tiro. Es semejante a Tiro, dice la Reina Valera. Plantado en pradera hermosa, o Reina Valera dice, situado en un lugar delicioso. Tiro estaba donde se encuentra hoy Siria, y es una tierra rica. Es una tierra donde hay o había mucha abundancia. Pero también la palabra Tiro en el original es muy parecida a la palabra asedio, con lo que algunos traducen el texto de la siguiente manera: Efraín, como yo mismo veo, ha hecho de sus hijos una presa. Esta traducción tiene sentido porque la segunda parte del versículo dice, pero Efraín sacará a sus hijos al verdugo, sacará a sus hijos a la matanza, dice Reina Valera. Cuando una nación era asediada, una de las cosas que podían hacer los ejércitos invasores era sitiarla, era rodearla y esperar. Cortar sus suministros y esperar a que los ciudadanos dentro mueran de hambre, mueran de sed, y si alguno ve que se escapa, lo matan. Dice Levítico 26, del 27 al 29. Levítico 26, 27 al 29. Si a pesar de todo esto no me obedecéis, habla Dios, sino que procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad airada contra vosotros. Y yo mismo os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos, la carne de vuestras hijas comeréis. Y cuando eran sitiados, terminaban comiéndose a sus propios hijos. Pero también por el contexto, el versículo 13 es posible que cuando dice y sacarán sus hijos al verdugo, a la matanza, también haga referencia a que sacaban sus hijos a luchar contra el enemigo. Y el enemigo los mataba y el enemigo se convertía en su verdugo, en la matanza. Versículo 14. Hasta ahora es Dios el que está hablando, pero ahora aparece Oseas en escena. Y dice, dale, oh Señor, ¿qué les darás? Reina Valera traduce, dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Hay matices en esta traducción que son importantes. Porque por lo que se ve en el hebreo que yo no conozco, y gracias a Dios por los eruditos en hebreo que traducen estas cosas, Oseas empieza a orar
y hace una pausa, como no sabiendo qué pedirle a Dios. Reina Valera dice, dale, oh Jehová, lo que les has de dar. Pero la Biblia de las Américas traduce, dales, oh Señor, coma, pausa, y luego pregunta, ¿qué les has de dar? La Nueva Versión Internacional traduce, dale, Señor, punto suspensivo, separa, como no sabiendo qué pedir, y luego dice, ¿qué les dará? Y entonces, después de pensar, concluye y dice, dale matriz que aborte y pecho seco. Es una oración imprecatoria a la luz de la maldad que el profeta ve en su pueblo. No sabe qué pedir, se para y dice, ya sé qué pedir. Dale matriz que aborte y pecho seco. Y Oseas ora en sintonía, Oseas ora acorde con las maldiciones que Dios había anunciado en el caso de que desobedecieran, en el caso de que pecaran. Dios da las siguientes bendiciones. Deuteronomio 28, un poquillo más arriba de lo que hemos leído, antes de la desobediencia. Deuteronomio 28, versículos 4 y 5. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas, la cría de tu oveja, benditas serán tus canastas y tu artesa. Versículo 11. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que daría. Y si vamos a Génesis 49, vemos que Jacob, antes de morir, va llamando a su hijo, va bendiciendo a su hijo, y cuando llama a José, con Efraín, con Manasés, en el versículo 25 de este capítulo 49 de Génesis, da una bendición a uno de ellos, y le dice a Efraín, bendiciones de los pechos y del seno materno. Y ahora Oseas está diciendo, Dios revierte las bendiciones sobre Efraín. Bendiciones a los pechos y del seno materno. Dales matriz que aborte y pechos secos. Y vuelve Dios a hablar. Vamos al versículo 16. Dios habla de nuevo y dice, Efraín está herido, su raíz está seca, no darán más fruto. Nuevamente este juego de palabras, recordar, fecundo, doblemente fructífero, y ahora dice, Efraín fue herido, su raíz está seca. La raíz del doblemente fructífero ahora está seca. Es como una planta marchita, y no volverá a fecundar, no dará más fruto. Y sigue diciendo el versículo 16, aunque den a luz, yo mataré el fruto de su vientre. Dios los maldeciría con infecundidad, pero en el caso de que lograsen concebir, el fruto de su vientre moriría, bien por el asedio, bien en la persecución, bien en el exilio, o como Dios determinase en su soberana voluntad terminar con ellos. Por eso dice el Señor en Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Dios. Y sigue diciendo, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y antes de pasar al segundo punto, escuché a un predicador que en estos temas decía que no se nos olvide que este es el Dios que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. No es otro Dios diferente. Es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios de amor, es un Dios de ira. Es nuestro Dios. Estamos viendo dos pérdidas de Israel como consecuencia de su pecado. En primer lugar, Israel perdió su fecundidad. En segundo lugar, más corto, Israel perdió su tierra. Versículo 15. Dice, toda su maldad está en Gilgal. Pasamos de Baal Peor, en la tierra de Moab, y cruzamos a Gilgal, en la tierra de Israel. Ambas zonas más o menos a la misma altura del mapa, solo que separadas por el río Jordán. Desgraciadamente, toda la maldad de Israel
no quedó en Baal Peor, sino que cruzó el Jordán y continuó en Gilgal. Los capítulos 4 y 5 de Josué vemos que cruzan el río Jordán. Allí en Gilgal Josué levanta, erige 12 piedras como recordatorio, como testimonio de cómo Dios les ha cuidado. Circuncida a aquellos que iban a salir a la guerra antes de entrar en batalla y celebran la Pascua. Era una zona de recordatorio, era una zona de memorial, era una zona importante para el pueblo. Pero por desgracia, cuando Oseas está escribiendo, ya han pasado unos cuantos años después de Josué, y Gilgal no es lo que era. Gilgal ahora es una zona de culto idolátrico. Como veremos más adelante en el capítulo 12, versículo 11, dice que allí sacrificaron bueyes y sus altares eran como montones de surcos por el campo. Toda su maldad está en Gilgal. Allí pues los aborrecí. Dice la Reina Valera, les tomé aversión. Y esta palabra en el original hebreo tiene como varios grados. El contexto nos da qué grado tiene esta palabra, pero va desde un desamor hasta ser un enemigo acérrimo. Y en el caso de aquí las traducciones son correctas. En el contexto es odio, es aborrecimiento, es aversión. Aquel pueblo que en su día fue como una uva deliciosa en el desierto, ahora es algo aborrecible para Dios. Se habían convertido en enemigos de Dios. Y sigue diciendo el versículo 15 que por la maldad de sus hechos los expulsaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son rebeldes. Dios por pura gracia les había entregado la tierra prometida. Ahora por la maldad de sus hechos, por la rebelión de sus príncipes, les iba a echar de su casa. Les iba a expulsar de esa tierra que les había regalado. Les iba a llevar al exilio. Y llegamos al final del capítulo, versículo 17, y vuelve Oseas a entrar en escena. Dice Oseas, versículo 17, mi Dios los desechará porque no le han escuchado, y andarán errantes entre las naciones. La ley de la siembra y la siega. Los israelitas recogieron lo que justamente habían sembrado. Dios les había hablado por medio del profeta. Dios había denunciado el pecado del pueblo. Dios les había explicado, va a haber juicio, va a haber castigo si no os volvéis a mí. Dios les ha ofrecido perdón y reconciliación si se arrepienten. Pero dice el versículo 17, no le han escuchado. El pueblo abandonó voluntariamente a Dios del pacto y ahora Dios les iba a desechar. ¿Por qué? Porque no le habían escuchado. Y como consecuencia de esta rebelión, la nación de Israel fue expulsada de la casa de Dios para andar errantes entre las naciones. Vemos que Dios es fiel no solo en cuanto a bendecir, sino también en cuanto a maldecir, a cumplir con sus promesas por la desobediencia. Y en este caso sigue siendo fiel a sus promesas. Deuteronomio 28, 64 y 65. Deuteronomio 28, versículos 64 y 65. Dice, además, acordad que está hablando de consecuencias de la desobediencia, de si desobedecen. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a sus dioses de madera, de piedra, que ni tus padres ni tú habéis conocido. Y entre esas naciones no hallarás descanso. Andarás errante entre las naciones. Y no habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación del alma. Levítico 26, 33. A vosotros, sin embargo, Levítico 26, versículo 33. A vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruina. Repito una frase y quiero que estéis muy atentos, que dije en la anterior predicación de Oseas, que no es mía. El pecado te llevará más lejos de lo que pensabas llegar, te costará más de lo que pensabas pagar y te mantendrá más tiempo del que pensabas quedarte.
mis queridos hermanos, yo sé que es un texto duro, que es un texto desagradable, pero también es necesario que Dios nos recuerde lo peligroso que es el pecado y lo aborrecible que es el pecado ante su ojo. Si no tienes a Cristo en tu vida, Dios hoy te está hablando ahora mismo como habló al pueblo. Dios te está hablando ahora mismo por medio del profeta. Dios está denunciando tu pecado. Dios te está explicando que va a haber juicio y va a haber condenación eterna por tu pecado. Pero Dios también te está mostrando el Evangelio. Dios también te está mostrando misericordia. Dios también te está llamando al arrepentimiento. Te está ofreciendo el perdón de tus pecados, salvación y vida eterna por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que yo te ruego que hoy, que ahora, no te vayas como el pueblo de Israel sin escuchar a Dios. No sigas andando errante como ese pueblo por este mundo sin Cristo. Ora pidiéndole fe a Dios para que te dé convicción de pecado, para que te dé arrepentimiento, y acude a los pies de Cristo pidiéndole perdón y confesándole como Señor y Salvador de tu vida. Y ten por seguro de que dejarás de andar errante por este mundo. Andarás en la familia de Dios, tendrás salvación y tu rumbo será la vida eterna. Dijo el puritano Thomas Watson: hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. Lo repito: hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. A la inversa, ese ya no es Thomas Watson, yo lo voy a estropear, pero a la inversa. Mientras más dulce sea Cristo para ti, mientras Cristo sea como esa uva sorprendente y deleitosa en medio del desierto, más amargo será el pecado, más aborrecible será el pecado en tus labios y más difícil será que caiga en la tentación. Es necesario ver textos como estos de vez en cuando para recordar cómo Dios ve el pecado, cómo Dios actúa contra el pecado, y que eso refresque en nosotros un temor reverente ante la santidad de nuestro Dios, y que ese temor reverente nos lleve a una vida de santificación progresiva para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.